Estamos en La Habana, en Cuba, el 22 de enero de 1889 y vamos a ver la segunda partida del match por el Campeonato del Mundo entre Steinitz y Chigorin. Piezas blancas para William Steinitz y piezas negras para Mikhail Chigorin. Steinitz abre el juego con caballo F3, D5, D4. Aquí lo más habitual es jugar caballo F6. Pero por aquellos tiempos, en el año 1889, jugaban de otra forma. Chigorin juega aquí alfil G4. No es un error, pero en nuestros días no se ve con mucha facilidad. Como he dicho antes, caballo F6 hubiera sido más normal. Caballo E5, amenazando el alfil. Aquí sería más común jugar alfil F5. Chigorin va a jugar alfil H5. Dama D3, dama C8, C4, F6, caballo F3, E6, caballo C3, alfil G6, amenazando a la dama, dama D1, C6, fíjate que se estaba amenazando al peón que está en D5, C por D5, E por D5 y caballo por D5. Por tanto, C6 para defenderlo, E3 para defender al peón de C4 con el alfil D6, alfil D2, caballo E7, torre C1, caballo D7 y caballo H4. F5 y aquí Steinitz va a jugar G4. Sería más común jugar C por D5, alfil E2, incluso C5, pero bueno, o incluso F4, pero Steinitz elige una continuación que es G4. Caballo F6, amenazando al peón de G4, H3 para defenderlo, caballo E4, alfil D3, y aquí viene la primera imprecisión de la partida. Hasta ahora la posición está más o menos igualada. Sin embargo, aquí Mikhail Chigorin comete una imprecisión grave, como he dicho antes. Va a jugar F por G4. Hubiera sido más fuerte, según Stockfish, jugar dama C7, con la idea de amenazar caballo por F2. Vamos a verlo, fíjate. Dama C7 y se amenaza caballo por F2. Caballo por F2, rey por F2 y alfil G3 con jaque al rey y a este caballo que está en defenso en H4. Las blancas tendrán que jugar F4. Volvamos a la posición anterior. Como he dicho antes, dama C7 hubiera sido mejor, pero H por G4, una imprecisión grave. Ahora se renueva la amenaza sobre la casilla F2. Y aquí hay una jugada única que Steinitz la ve, que es caballo por G6. Imagínate que las blancas ahora hacen una jugada cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer que juegan, pues por ejemplo, A3. Fíjate. Entonces sigue caballo por F2. Se amenaza a la dama y a la torre. Y fíjate que este alfil de G6 amenaza a este alfil indefenso que está en D3. Las blancas tendrán que jugar alfil por G6, jaque, caballo por G6. Y ahora se está amenazando a la dama. Hay que jugar rey por F2 obligatoriamente, pero viene caballo por H4. Y las negras consiguen una posición ventajosa. Por tanto, tras F por G4, se amenaza a caballo por F2. Y aquí hay una jugada única que Steinitz la ve y que merece un signo de admiración. La jugada es caballo por G6. Caballo por G6. Y ahora alfil por E4. Fíjate que se estaba amenazando caballo por D2. Alfil por E4. D por E4. Y caballo por E4 amenazando el alfil que está en D6. Alfil E7. H por G4. E5. D5. Dama D7. Alfil C3. Se amenaza
D6. La amenaza D6 sería muy desagradable para las negras. Torre D8. Ahora se amenaza T por D5. Torre H5. Juega ahora William Steinitz. Y se amenaza al peón que está en E5. C por D5. C por D5. Y aquí viene un error por parte de Chigorin. Chigorin se va a enrocar en corto. Debería de haber capturado el peón que está en D5. Debería haber jugado dama por D5 y dama por D5. Pero se va a enrocar en corto y esto ya deja a las negras en una posición prácticamente imposible. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido, como he dicho antes, dama por D5. Hubiera seguido dama por D5, torre por D5 y ahora F4. Y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que se está amenazando al peón que está en E5. Bueno, tras C por D5, en lugar de la correcta dama por D5, Chigorin juega enroque corto, un error. Prácticamente el error que le cuesta la partida. Y ahora una jugada muy fuerte que merece un signo de admiración por parte de William Steinitz. Steinitz juega la correcta D6, única. Dama E6, dama B3. Fíjate que no se puede capturar en E7 porque la torre que está en D8 captura a la dama que está en D1. Lo correcto es jugar dama B3, proponiendo el cambio de damas. Dama por B3, A por B3, alfil por D6, caballo por D6, torre por D6 y alfil B4. Se amenaza a la torre que está en D6 e indirectamente a la torre que está en F8. Torre B6 y ahora alfil por F8. Rey por F8 y torre C8 jaque. Hemos entrado en un final ganado para las blancas. Las blancas tienen una torre por un caballo. El resto ya prácticamente es cuestión de práctica. Chigorin jugó rey F7, torre C7, jaque, rey F6, torre F5, jaque, rey E6, torre F7, torre B4, torre por B7, torre por G4, torre por G7, H5, torre por A7, rey F5, F3 amenazando a la torre que está en G4, torre G2 y torre A6. Y aquí, en esta posición, con las piezas negras, Mikhail Chigorin se rindió. Victoria para William Steinitz, que iguala el marcador. Por el momento van 1-1.